お母さん怖くて見れんわ。それは古い動画。昔起きた大災害、その直後の一人のヒーローのデビュー動画だ。Leon Scott de Resident Evil. Otra semana en My Hero Academia. Esta semana la antorcha ardiente, la tortilla vegana, la bomba con patas y el todoloco anduvieron por la calle atrapando a gente mala. Luego de eso, Endeavor recibió una llamada en su Super iPhone 12 XYZ Pro Plus Note Max de su hija, Fuyumi, la única entre 6 que no odia a la antorcha por pasarse de lanza. ¿Para qué lo llama? Para invitarlo a él y a los de Men 3 a una cena suculenta. La mamantorcha estuvo teniendo un sueño que parece más pesadilla, donde su familia está feliz comiendo en la mesa, con la diferencia de que él no está presente. ¿Yo qué chingados? ¿Soy pintado o qué? Pienso que puede ser porque le pusieron alto chile a la comida como venganza y terminó en una diarrea trifásica. Mientras sus hijos y ex esposas se reían de su sufrimiento. Eso definitivamente es lo único que podría hacer sonreír al teteras calientes de esta forma. La mañana siguiente los tres chiflados se reportaron desde temprano, donde Bakugo llevaba la venda de entrenamiento de su tía en la frente y además pudimos descubrir la razón por la que Burning es tan popular, y son las tremendas piernotas que se carga. La antorcha mamada se veía muy feliz al inicio, pero luego su cara de desesperación es peor que la tuya a las 3 de la madrugada, cuando escuchas a tu madre abrir la puerta de tu cuarto después de haberte dicho 14 veces que te fueras a dormir temprano. La cena va muy bien, pero las indirectas por parte de Natsu Albino son más potentes que los gritos del dinamito. Esto genera un ambiente de tensión demasiado grande, lo que deja al mi tortilla y a la bomba rubia paralizados por unos segundos. Luego de varios minutos de información que a nadie importa, el brócoli procede a decir unas palabras que nuevamente impactan en la mente del bipolar. Esta interacción causa una increíble alteración en las hormonas de los seres conocidos como Fuyoshis, creando gran cantidad de contenido visual muy talentoso pero con la sazón de un perro manco. ¡No mames, qué asco! Más adelante podemos presenciar a la antorcha rezándole a la foto de un niño. Este niño es Touya o Tuoya, nunca supe cómo se decía. La cosa es que este es el hermano mayor del quemador de vegetales, el cual parece que fue funado. No pregunten cómo porque ni mergas, ni idea. Mientras iban en su super Lamborghini Ferrari Camarón 2022 aparece un stand en medio de la carretera. Hola, pinche potito. Pero ¿quién mergas nace con el don de controlar las líneas de la calle? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. El acosador era un viejo villano que la antorcha había metido preso. Lo que no cuadra para nada es cómo rayos se acuerda de eso si fue hace más de 7 años, que tiene la antorcha en la cabeza. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Bueno, luego de que el loco dijera que técnicamente sueña con que la mamantorcha lo deje como Touya, Eres un enfermo, amigo. se enfrenta a los tres chiflados para terminar congelado y quedarse con las ganas de ser funado por mano del barbafuego. ¡Deja de quejarte, coño! Así, luego de la conmoción, Endeavor le habla a Natsu Albino, creando un ambiente de melancolía y tristeza para luego volver a casa y decirle a su hija Fuyumi que ha decidido construir una casita nueva para que ellos vivan con su madre mientras él se hace a un lado. 2人の交通の便を考慮した土地に新しく家を建てる。そこで母さんを迎えてあげてくれ。お父さんは No me creería si te lo dijera. Saben, hay algo que ha estado rondando en mi cabeza toda la semana. No he logrado dar con una resolución válida al 100%. Quizás ustedes puedan ayudarme. La cosa es, si en los recuerdos que siempre vemos, Touya tiene el cabello rojo, ¿por qué en la foto que Endeavor usa lo tiene blanco? ¿Acaso este fenómeno será un cambio de coloración radical? Sospechoso. Saber por qué Touya cambió de color de cabello es sin duda lo más sospechoso de la semana.
Hoy, en Analizando Cosas, el villano que atacó a Endeavor seguramente era uno de estos fans que llegan a tales extremos en que no importa lo que les cueste, desean interactuar con sus figuras de admiración a como de lugar, por lo que incluso pudo haber cometido crímenes con la esperanza de que Endeavor lo atrapara desde un inicio. Izuku logró usar los látigos negros de forma impecable a pesar del poco tiempo que llevaba de entrenamiento. Sinceramente no pensé que lo dominaría tan rápido, pero eso es bueno. A juzgar por el hecho de que Natsu no hizo absolutamente nada por defenderse, es muy posible que no tenga don, que no lo haya desarrollado lo suficiente o que sencillamente no sea un don con el que pudiera hacer algo para defenderse. Y ya que al fin nos pusimos serios, nominemos ahora a personajes para ser los favoritos de esta semana. Directamente desde la familia Todoroki, Fuyumi. 忙しい中お越しくださってありがとうございますはじめましてショートがお世話になっております姉の冬美です Desde la agencia de la Antorcha San, Barney. Recién salido de la cárcel, el loco de carretera. FBI, enviad aquí al mejor agente. Acabo de ver una cosa Con un espantosa. fanatismo excesivamente genial, Hawks. こら噂だね。エンデバーさんあたりかな。 Y para una digna competencia entre hermanos, Todoroki sonriente. そんな小さな幸せを El ganador de la semana pasada fue un personaje que no me esperaba para nada. Este es... el guardia misterioso. Todo un misterio saber cómo ganó. Ya para finalizar con esta épica entrega, ¿qué aprendimos esta semana? Pues aparte de que Endeavor tiene una memoria mejor que la de un PC gamer y que aparte tiene un hijo frío, pensándolo dos veces, eso es un humor muy negro. Aparte de eso no aprendimos absolutamente nada importante, así que por esta vez gocemos de saber lo aprendido hasta el momento. Y todo esto pasó esta semana en Boku no Hero Academia.